Pero a ver, yo sí creo eso, creo que escribir esta historia es desvelar un secreto, y los secretos y los traumas dejan de repetirse una vez que son puestos en evidencia, ¿no? Estas enfermedades o fantasmas que todos tenemos, porque nuestras familias, como en cualquier sociedad conservadora y tradicional, suele callar ciertos temas que no conviene sacar a la luz. Bueno, a mí se me antojó sacarlo a la luz a través de una novela, como una manera no de poner en evidencia a mi familia, sino de poner en evidencia a todas las familias. Si los trapitos sucios se lavan en casa, pues que se laven en la azotea, ¿no? Y que se puedan ver por todos los vecinos, para que todos los vecinos sepan que todas las casas tienen los mismos trapitos sucios y se sientan un poco menos solos, menos tontos, menos dramáticos. Aparte de los trapos sucios, hay también una especie de biografía intelectual y política del Perú republicano en este libro. Me estaba pensando ahora que más o menos la historia tal y como la manejamos y tal y como hablamos y tal y como más o menos la mayor parte de peruanos tenemos en nuestra conciencia, la historia del Perú es más o menos así: nos independizamos y un poquito después llegó Velasco, pero en el medio hay un gran vacío sobre el que nunca hemos hablado, o sea, a veces hay algunos temas, la guerra con Chile, por ejemplo, pero que tenemos una gran ignorancia de todo el primer siglo y medio de la República, que es el siglo y medio del que ya no tenemos testimonios vitales, es decir, nos acordamos de las cosas que nos cuentan, pero somos un país que está recién volviendo a construir una memoria que estuvo siempre relegada a lo académico, digamos, pero que empieza a sacar libros, novelas, reportajes sobre toda esta historia que no conocemos y que no controlamos y que yo mismo voy descubriendo. En ese sentido me parece que este libro tiene muchos puntos de contacto con el de Raúl Tola, La noche sin ventanas, o el de Irigoyen sobre su propio abuelo. Todos estos libros, en particular el de Tola y el de Irigoyen, nos devuelven, por ejemplo, una cosa que hemos barrido bajo la alfombra, que es la cantidad de fascistas que había en este país y el pensamiento fascista y toda la importancia que tuvo y todas las ideas del fascismo durante la primera mitad del siglo. Pero justo en tu familia no hay. Lo digo porque pensando en tu padre es lo que más me sorprende, que justo él venga de una familia de intelectuales liberales y que de alguna manera desde Cartagena, del cura de Cartagena y su apoyo a la independencia, hasta tu abuelo y su exilio en época de Leguía, tu familia también, o la familia de esta novela representa un poco el desarrollo del pensamiento liberal en el Perú, el desarrollo de las ideas liberales en el Perú hasta el momento. Sí, bueno, tu comentario me sirve para primero decir una cosa que me hubiese gustado decir al inicio, pero que creo que no es tarde decirlo. Yo estoy orgulloso de mi familia. Hubiese sido para mí, no solamente, hubiese sido muy aburrido crecer en medio de una familia funcional y armónica, ¿no? Huérfana de estas historias. Yo estoy orgulloso de mi familia precisamente por lo compleja que ha sido y por lo llena de matices que está su historia, ¿no? Y llena de fracturas. Si pudiese volver a elegir nacer en una familia, nacería en la familia Cisneros, porque además, mientras he hecho la investigación, me ha permitido hacer esta analogía con el país. Es una familia que empieza a engendrarse y a florecer cuando el país también se está empezando a nacer, ¿no? Cuando la república todavía es un sueño. Y a muchos de estos hombres les toca participar activamente en movimientos políticos, en revoluciones, en revueltas. Y es fascinante el paralelo que hay entre lo que ocurre a gran escala a nivel nacional y lo que ocurre en las vidas íntimas de estas personas. Lo turbulento que es el país en la época de la independencia, en la guerra con Chile, en el oncenio de Leguía, todo eso tiene una resonancia y un eco en esas vidas domésticas que yo cuento en el libro. Y porque además creo que profundamente que en la vida esas cosas no se deben perder de vista. A veces uno cree que viviendo de espaldas a la gran política o se cree muy ignorante de lo que ocurre en su país, pero a veces el poder tiene la capacidad de filtrarse en las vidas de las personas y a reproducirse en la forma en la que las personas interactúan, sin hablar de política, pero
reproduciendo un estado de ánimo, ¿no? A mí me interesaba mucho eso con este libro, que se contara la historia del Perú. La historia, yo creo que aquí no es un protagonista, es como un acompañante, es un telón de fondo que acompaña a estos personajes y a sus vidas peculiares. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el personaje de tus antepasados que más te seduce, que más te atrajo? Yo recuerdo hace un par de años, cuando tenía ya esta historia en la cabeza y no sé si se había publicado ya a la distancia, me iba a nadar a una piscina y un día me imaginaba que estaba nadando y que en cada carril iba uno de estos personajes. En un carril nadaba el cura, en otro carril nadaba el bisabuelo, en otro carril el abuelo, mi padre y yo, ¿no? Y un carril vacío, que siempre está bien. Y pensaba que yo tengo un poco de todos ellos, ¿no? Tengo algo, no sé, me costaría mucho elegir uno. ¿Y qué es lo que tienes de Cartagena y Nicolasa? No sé de cuál tienes. Bueno, para empezar, ¿qué cosas han llegado a ti de estos, por ejemplo, de estos miembros que consideramos fundacionales en tu libro? Todos los hombres de la novela son hombres, creo yo, sensibles, son hombres sentimentales, profundamente, desbocadamente sentimentales, y son hombres públicos, y son hombres que tuvieron que dejar el lugar donde nacieron para hacerse a sí mismos en otra parte. El cura de Cartagena nace en Huánuco, y aunque nunca se va de Huánuco, sí tiene que dejar la ciudad para irse a Lima, y hay una primera movilización en ese sentido. Yo recreo una historia que no sé si ocurrió, pero me gusta pensar que pudo haber ocurrido, que cuando los hermanos de Nicolasa se enteran de que el cura era el padre de sus sobrinos, lo deportan a la Puna, ¿no? Mi bisabuelo también, mi bisabuelo a los 20 años, a los 19 años tuvo que dejar el Perú para irse a Francia, impulsado por su madre, Nicolasa, porque se estaba metiendo en un drama enorme con esta mujer que era además amante de Ramón Castilla, y se fue a Francia, y en Francia tuvo que ingeniárselas para surgir. Mi abuelo lo deportó Leguía, dejó el Perú, terminó en Argentina, pero no fue un movimiento voluntario, fue un exilio forzado, político. En el caso de mi padre igual, él nace en la Argentina y viene al Perú por una suerte de épica familiar, pero tiene que dejar la tierra, ¿no? Y yo sin haber pretendido inscribirme en esa especie de coreografía, termino esta novela en Madrid, ¿no? Parece casi como a propósito, y sin embargo, por eso es que el título... por eso es el título, ¿no? El título, yo no tenía título, tenía muchas alternativas, ninguna me convencía, y un día en enero de este año me encontré con Alberto Fuguet, el escritor chileno, en un encuentro en Colombia. Él es un buen editor y le dije, no tengo un título para la novela, tengo este, y él los iba descartando a medida que los escuchaba. Me dijo, ¿no tienes un epígrafe breve y potente? Hay 4 epígrafes en esta novela y uno de ellos es una cita bíblica. Que dice algo así como, Yahvé le dijo a Abraham, voy a leerla textualmente mejor, es una cita del Génesis. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Yo no la recordaba tal cual, cuando Fuguet me pregunta si tengo una cita potente, y le digo, tengo una cita bíblica que dice algo así como, dejarás la tierra de tu padre. Me dice, ese es tu título. Es más, sácale lo de tu padre, dejarás la tierra. Y me gusta porque parece un mandato bíblico, parece una orden familiar, no se sabe muy bien quién lo dice, no se sabe muy bien cuál es el destinatario. Y es un estigma, ¿no? Es un estigma, es un sello que yo me he dado cuenta está atado a mi apellido, a mi familia, y nuevamente pienso que todos tenemos, ¿no?, unos estigmas, que no solamente heredamos la forma de conversar, el tono de la voz, el color de los ojos, la posición al momento de sentarnos, heredamos muchísimas más cosas y somos tributarios de unos temas que por no haberse hablado y por haber permanecido en secreto tanto tiempo, no hacen sino volver a aparecer en las generaciones siguientes, ¿no? Es fascinante para mí. Has mencionado a Fuguet y te quería preguntar, porque tú eres un escritor que ha variado mucho, tus primeros libros no tenían nada que ver con tus 2 últimos libros y has ido explorando hasta sacar 2 libros muy cercanos a la crónica, muy cercanos a
a la narración periodística. Y quería preguntarte ¿quiénes consideras tú como tu familia literaria? ¿A qué escritores te gustaría parecerte o crees que te pareces? Yo creo que depende de cada libro también, de cada libro que escribo tiene algunas influencias que no necesariamente tenía el anterior, ¿no? Y pensando en este libro, y otra razón por la que este título me terminó de convencer, es que en febrero leía en una columna del New York Times a Jordi Carrión, creo que es, referirse a la coincidencia que hay en 100 años de soledad y en Pedro Páramo. Todo el mundo recuerda cómo empiezan esas novelas, pero muy poca gente recuerda cómo terminan, ¿no? Y en ambos finales se repite la palabra tierra. Si no me equivoco, el final de 100 años de soledad, ayúdame, es algo así como las estirpes condenadas a 100 años de soledad. No tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Y en el caso de Rulfo y Pedro Páramo, el último párrafo es una imagen de Juan Preciado hundiendo los puños en la tierra. Y me encantó que esa coincidencia existiese, yo ya tenía el título, y ambas son novelas luminosas y espejos portentosos en los que yo he querido humildemente mirarme para escribir este libro, ¿no? Este libro tiene mucho de esos y tiene también de todos los libros sobre sagas familiares que leí en los últimos años, desde, no sé, el léxico familiar de Natalia Ginsburg, la marcha Radetzky de Joseph Roth, El gato pardo de Lampedusa, hay una novela que también de Steinbeck, que también habla de las familias. Y en fin, creo que cada libro tiene sus propias influencias. Y en este caso pienso en Rulfo y en García Márquez como dos autores que al releerlos me volvieron a inspirar para escribir esto, ¿no? ¿Ningún periodista? ¿Perdón? ¿Ningún periodista? Gaita Lese. Gaita Lese tiene una saga familiar que se llama Los Hijos, donde... La de los mafiosos, ¿verdad? Exacto, mafiosos. Sí, que también cuenta el origen de su familia en Estados Unidos, el desplazamiento de Italia a Estados Unidos, y él sería, digamos, la referencia periodística más clara, ¿no? Hay una novela de Clarice Lispector también sobre la familia, que la leí, que la considero como parte de la familia de libros que me acompañaron, ¿no? Me sorprende una cosa, tanto en este libro como en el anterior, a pesar de que, bueno, en este son muchas parejas las que protagonizan, son libros muy masculinos. Los personajes hombres son en torno a los cuales giran las cosas, ¿no? Son los hombres los que van siendo la descendencia hasta tu padre. ¿Hay alguna razón para esto, aparte de ser tú hombre? Mira que yo lo he pensado al revés. O sea, yo crecí admirando a estos hombres, no es que los haya dejado de admirar, no es que me haya decepcionado de ellos al conocer sus historias o al haberme inventado sus vidas íntimas. De hecho, creo que los aprecio más porque conozco sus debilidades. Antes eran solamente piezas de museo, en realidad. Pero yo creo que las verdaderas protagonistas de esta novela son las mujeres. Las mujeres que, claro, que no eran tan visibles como ellos, pero que tenían que soportar una serie de impedimentos, de sospechas que existían sobre ellas, de prejuicios sociales. Así que eso, yo siento eso, que crecí admirando a los hombres de mi familia y al reescribir su historia he terminado admirando más a las mujeres, ¿no? Nicolasa es un gran personaje femenino, pero en cierto modo ella toma el control como si fuese un hombre, ¿no? En el origen de toda esta saga está una mujer que decide que ella es la dueña de su vida, que ella es la dueña de su familia y que ella toma las decisiones. Y ahí hay un hombre ausente, que es Cartagena, que solamente aparece para reproducir a la familia, pero que no es el que lleva realmente el mando. Sin embargo, luego todos los demás, todos los personajes que siguen la saga, tengo la impresión de que son fundamentalmente los hombres. O tú le ves a Benjamín o a los demás una sombra femenina, tengo la impresión de que ellos ya controlan toda la historia y que las mujeres van pasando alrededor. No, yo creo que las
las mujeres con las que ellos terminan teniendo familias son, en el caso de Nicolasa y en el caso de Esperanza, mi abuela, son mujeres muy aguerridas, ¿no? que si no fuese por su temperamento y por su terquedad de llevar en adelante ese proyecto familiar, probablemente ellos se hubiesen dado por vencidos mucho antes. Y esa es una de las razones por las que también siento que esta novela puede hacer que un lector se sienta identificado, porque en un país como el Perú, en un país que tiene las características del Perú, eso es muy típico, ¿no? Que los hombres son los venerados, ¿no? Los jefes de familia, y en verdad les debemos absolutamente todo a nuestras madres, creo yo, ¿no? A veces los hombres, sobre todo cuando son públicos y tienen que aparentar y tienen que proteger su fama, ¿no? Se olvidan de las cosas de la casa. Y por eso estas mujeres a mí me parecen tan valiosas. No hay libros que les hayan dedicado, no hay una entrada en una enciclopedia para ellas. Te metes a Google y pones sus nombres y probablemente no te arroje muchos resultados el buscador. Y sin embargo, para sus hijos y para sus descendientes, ellas fueron fundamentales. Quizá tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario o intervenir. ¿Sí? ¿Tenemos esa posibilidad? Ahí hay alguien que quiere hablar. A ver, no sé si hay un micrófono. No sé si hay un micrófono. Diga su apellido, por favor. Y su DNI. No. Ernesto Cisneros. ¿Sale usted en el libro? No lo sabe. Hay un micrófono para el... Tome este. Bueno, la primera pregunta la podemos hacer quizás sin micrófono. Diga. Hola. Prácticamente entró o se puede decir en la vida de un cura. Nicolasa. Nicolasa. Y tú sabes que Nicolasa se casó con Benjamín. Cuando entra Nicolasa en la vida de un cura, es cuando vive en el 333 de Peña Horada. Y en esa esquina, a la esquina de allá, está la iglesia de Santana. Ahí es donde viene tu familia. ¿Están emparentados? Lo acabo de descubrir. Yo una vez le mandé un correo y él me contestó. Me dijo que tenía muy clara la situación, ¿no? Pero veo que no. ¿Ok? Bueno, a ver, yo creo que lo fascinante es que cada uno tiene una historia, una versión sobre yo te puedo decir de dónde desciendo. Sí. Conozco a Luis Jaime, lo conocí primero que tú. Bueno, pero creo que no debemos entrar por en eso, tantos pues, por detalles. eso, pero me dijeron que ya hicieron una pregunta. Sí. Ya la hice. Ahora quiero que él me conteste. Eso. A ver, no entendí muy bien la pregunta, pero lo que yo quería comentar, que es en realidad lo que me hace pensar tu intervención. Sí. Ok, ¿cómo llego yo a entender el origen? Bueno, a ver, yo hice una investigación de 8 años con mi tío Gonzalo, que es en realidad el memorioso de la familia, y entrevisté a todos mis parientes en realidad, ¿no? A los que estaban vivos y cuya versión me interesaba. Mi tía Carola, que está presente y que inspira a un personaje del libro, mi tío Gonzalo, que está ausente, ahora está en Estados Unidos, y que inspira también a otro personaje. Yo hablé con todos ellos, encontré mucha documentación importante en el archivo arzobispal, viajé a Huánuco por lo menos 3 veces, hice preguntas, toqué puertas, pero finalmente yo no quería hacer un reportaje sobre mi familia, que eso me parece un poco aburrido, y tampoco quería hacer un texto panegírico de estos hombres y mujeres, porque en el caso de los hombres ya esos libros existen, ¿no? Hay libros donde se recopilan las vidas públicas de los Cisneros y no me interesaba eso, me interesaba contar, nuevamente lo digo, no la historia como ocurrió, sino como a mí me gusta pensar que ocurrió, ¿no? Más de uno encontrará de pronto que hay eventos históricos que quizás no corresponden a los que nos han enseñado, pero a mí no me interesa que haya rigor histórico tanto como que la historia sea persuasiva y sea verosímil y sea conmovedora, ¿no?
Hay ahora que lo dices, un diálogo que me encantó en este libro entre tú y tu tío sobre cuál es la necesidad de escribir estas historias y si se deben escribir. Y es muy curiosa su actitud respecto a la historia, porque por un lado no quiere que saques los secretos de la familia, y por otro lado se muere porque cuentes los secretos de la familia. Hay esta completa ambigüedad respecto de él, de su admiración por su propia familia, pero de su obligación de guardar secretos y hasta cierto punto te deja responsable de ellos. Él quiere que lo hagas tú para no hacerlo él, y él te guía, pero deja que tú lo escribas, ¿no? Sí, yo creo que en toda familia hay siempre en la generación anterior un personaje cómplice, ¿no? Que resulta cómplice de uno si es que uno quiere saber. Un personaje que rompe el pacto con los otros hermanos de no contar nada, ¿no? Y en el caso de mi familia, este tío me ayuda con documentación, con cartas de puño y letra de mi abuelo a ir descubriendo esa historia, y me da como migas de pan para que yo siga el camino. Y por un lado, porque es un hombre de su tiempo también, no le gusta que yo escriba esta historia, pero por otro lado me facilita tanto los datos y los nombres y las claves, que casi es como si en el fondo quisiera que la escribiese. Me pasaba también un poco con lo de mi padre en la novela anterior, ¿no? Había amigos suyos, incluso gente de mi familia, que no quería que yo escriba la novela porque les parecía inmoral que un hijo se refiera en estos términos a su padre, pero por otro lado me daban información. Entonces yo creo que cuando estas novelas aparecen, también uno entra en conflicto con lo que cree que debe ser y lo que no. Y ya digo, yo uso a mi familia paterna para contar la historia de todas las familias. Toda familia es potencialmente un caldo literario. La familia es autoritaria. No es un demérito, es una característica. Uno llega a una familia y tiene que aclimatarse a una serie de cosas que ya están definidas. Creencias, normas, secretos, identidad, un nombre, un lugar en la mesa, todo lo eligen por ti. Y yo creo que la literatura se revela ante cualquier forma de imposición, aún las más sutiles, ¿no? Pero al mismo tiempo, aún cuando las familias son sistemas que tienen ese grado de autoritarismo o de imposición, son también sistemas vulnerables, porque basta que caigan en desgracia para que uno sepa reconocer quién es quién, ¿no? Una emergencia hace que las máscaras se caigan y que aparezca la verdadera identidad de los miembros de la familia. ¿Y qué han opinado los verdaderos miembros de la familia de esta novela? Bueno, todavía no la han leído. Entonces, por eso están aquí. Por eso están aquí. Yo espero que la lean como lo que es una novela que tiene mucho de ficción y tiene mucho de autorreferencialidad. Espero que la lean como otros lectores también quizá la lean, que no piensen tanto en el contexto privado, sino en la historia general. Y con la novela anterior a mí me pasó una cosa que también espero que me pase con esta novela. Lectores que no tienen nada que ver conmigo ni con mi contexto, me escribían para decirme que la novela los había hecho pensar en sus padres, en lo poco que los conocían, en lo frustrante que era para algunos no haber podido hablar más ahora que ya estaban muertos. Y a mí me encantaría que los lectores terminen Dejarás la tierra con la pregunta de dónde vengo, ¿no? Creo que hoy que podemos discutir en el Perú diferentes temas que no se podían discutir hace 40 años, antes nadie hablaba de derechos humanos, nadie hablaba de cuotas de género, nadie hablaba del rol de la mujer en la sociedad, de las minorías sexuales. Yo creo que ya hemos solucionado algunos temas elementales y nos podemos permitir discutir cosas que también son importantes. Y el tema de la identidad, Santiago, para mí es crucial. Creo que un país que no discute su identidad, aun cuando no llega a ninguna conclusión, pero que no la discute, es un país condenado a no reconocerse nunca. Nosotros venimos de una herida, nuestra herida tiene que ver con la conquista, pero también tiene que ver con cómo esa herida se ha ido replicando en las distintas épocas. Durante la independencia, no era que todos los peruanos querían la independencia, había una élite criolla muy acomodada, emparentada con los españoles, que estaba muy contenta con el virreinato. Y tuvo que pasar mucho tiempo y hubo mucha labor de información y persuasión
para que finalmente se concretara eso a lo que teníamos derecho, a ser libres. Nosotros estamos condenados a pelearnos, ¿no? En el Perú, la reconciliación, que es un tema del que venimos hablando hace 15 años más o menos, poco más quizá, tiene que ser siempre una discusión, aun cuando la reconciliación sea utópica, ¿no? Y para mí, vuelvo a lo que te decía hace un instante, el tema de la identidad, de poder definir quién es uno, a qué tipo de colectivo pertenece, de qué familia viene, cuáles son tus raíces, cuáles son esos temas que por años y por siglos han estado adheridos al carácter de los hombres que te formaron, de las mujeres que fueron importantes para ti. Yo creo que todo eso hoy sí se puede hablar y sí se puede escribir, y se debe escribir. Ahora ya los has despachado a todos. Todos tus parientes han estado y antecedentes están en tus 2 últimos libros. Me preguntaba, ¿qué vas a escribir ahora? ¿No te quedan parientes? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, mi familia materna, no se pongan nerviosos, que yo sé que han venido y ya deben estar. Tengo una serie de proyectos con ellos no lo saben, no lo sé, yo ahora me quiero dedicar a ser padre, ¿no? No puedo, Philip Roth tiene un libro que se llama Los Hechos, donde dice, hay cosas que ocurren por algo, ¿no? Pero hay otras cosas que simplemente ocurren y no hay que estar buscándoles la explicación ni la interpretación. Pero sí hay cosas que no parecen producto de la fatalidad ni de la casualidad, sino que parecen como mensajes del destino, si es que el destino existe. Para mí no puede ser casual que en el mismo año en que publico una novela sobre mi familia, empiezo a tener familia. Quiero dedicarme a eso, ¿no? Quiero volcar todo lo que aprendí de mi familia, lo bueno y lo malo, para tratar de que la saga continúe, de que la dinastía continúe, pero con mucho más transparencia quizá, hablándole a mi hija de todas estas cosas siempre, que lea mi novela, que escriba sobre mí si le da la gana, y no tengo ahora mismo más proyectos en la cabeza. Los temas, tú lo sabes también, uno no los elige tanto, ¿no? A veces son los temas los que reclaman ser escritos, y ya veré ya cuál es la siguiente novela, y espero que me quede familia para que me acompañe a presentarla. Bueno, no te preocupes por ser un buen padre, al menos en la teoría eres todo un profesional. Has estudiado la paternidad bajo todos los puntos de vista posibles, desde arriba y desde abajo, y has hecho, una vez más, un libro que no solamente es un libro sobre las relaciones familiares y sobre lo que nuestros antepasados dejan en nosotros y cómo un poco de ello sobrevive en nosotros, sino también un libro sobre este país y un aporte a que no solo tu familia, sino todo este país sepa de dónde viene y qué es lo que ha pasado con él. Como lector te lo agradezco y te agradezco que nos hayas regalado con tu presencia y con tus respuestas. Y les agradezco a todos ustedes por estar llenando esta sala esta tarde. Gracias. Bueno, hola. Sí, solamente para cerrar, porque sé que estamos con el tiempo encima, renovar los agradecimientos del inicio y sinceramente yo dudo mucho del éxito. El otro día lo comentaba con alguien en RPP, me parece, alguna vez escuché a Martín Caparrós decir que en los anales de la palabra éxito la referencia era negativa. Los médicos hablaban del éxito de una enfermedad cuando el paciente ya se había muerto. Y durante mucho tiempo la palabra tenía esas connotaciones. Yo dudo mucho de lo que puede parecer exitoso. Tengo siempre la idea de que es más una impresión de los otros respecto de ti que una cosa real. Pero lo que es indudable, sobre lo que no tengo dudas, es sobre la lealtad de los lectores, ¿no? Yo me siento emocionado cada vez que, en estos años, cada vez que vengo a Lima y ellos se comunican y me hacen saber que algo que yo he escrito los ha acompañado. Eso yo siempre lo voy a valorar, siempre lo voy a agradecer. Y nada, y ahora si hay alguien que quiere que firme su libro, lo voy a hacer con el mayor cariño y el mayor respeto. ¿Dónde se firma? Ahora les cuento. Ahora, a ver. Bueno, nada, eso, gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno.